El precio real de vivir en el salvaje oeste, morir en el salvaje oeste, no era extraordinario. Lo extraordinario era sobrevivir. Y aquí comienza la pregunta que nos va a perseguir durante todo este viaje: ¿qué estaba dispuesto a pagar alguien por una vida nueva en la frontera? Porque el oeste prometía libertad. Prometía tierra. Prometía riqueza. Pero casi nunca hablaba del costo real. El viento levanta polvo sobre una calle de tierra. Las fachadas de madera crujen bajo el sol. Un caballo resopla frente a un selún. La luz cae en diagonal, dorada, casi hermosa. Es fácil romantizarlo. Pero detrás de esa imagen había hambre. Deuda. Enfermedad. Soledad. El llamado salvaje oeste no fue solo un escenario de duelos al atardecer. Fue un experimento humano gigantesco, acelerado por la expansión hacia territorios que, tras la guerra civil, el gobierno federal promovió como el futuro de la nación. La aprobación del Homestead Act de 1862 abrió millones de acres a colonos, dispuestos a establecerse durante al menos 5 años. Sobre el papel, era una oportunidad histórica. En la práctica, era una apuesta. Muchos llegaban en caravanas hacia lugares como Kansas, Nebraska o Colorado. Viajaban semanas enteras en carretas cubiertas. Llevaban herramientas, semillas, algunos muebles, recuerdos familiares. Y una esperanza inmensa. Pero la tierra no siempre cooperaba. La primera gran revelación es esta. El oeste no mataba principalmente con balas, mataba con clima. Sequías devastadoras. Inviernos brutales. Tormentas de polvo que borraban el horizonte. En las grandes llanuras, muchos colonos descubrieron demasiado tarde que el suelo no era tan fértil como prometían los folletos ferroviarios. Sin sistemas de riego avanzados, una mala temporada significaba la ruina total. No existían subsidios. No existían seguros agrícolas. Si la cosecha fallaba, la familia entera quedaba expuesta. Y aquí aparece el primer precio invisible, la fragilidad económica absoluta. Mientras tanto, en las ciudades mineras de California y Nevada, la fiebre del oro y de la plata prometía fortuna rápida. Lugares como Virginia City crecieron casi de la noche a la mañana durante el auge del Comstock Lode. Calles llenas. Casinos. Teatros. Bancos. Pero bajo tierra, el aire era espeso. El calor insoportable. Los túneles inestables. Los accidentes mineros eran frecuentes. Explosiones, derrumbes, intoxicaciones por gases. Muchos trabajadores no superaban los 40 años. Sin embargo, la narrativa dominante no hablaba de esos hombres agotados saliendo ennegrecidos al anochecer. Hablaba del éxito. Siempre del éxito. Y luego está la violencia. Sí, existía. Pero no de la manera que Hollywood nos enseñó. Ciudades como Dodge City o Tombstone han sido retratadas como campos de batalla constantes. Sin embargo, registros históricos muestran que, aunque había homicidios, las cifras eran mucho menores de lo que la cultura popular sugiere. El famoso enfrentamiento en el Oca Corral, por ejemplo, duró apenas 30 segundos. 30 segundos que la historia convirtió en símbolo eterno. Pero en la vida cotidiana, el peligro era más silencioso. Una infección sin antibióticos. Un parto complicado. Una herida maltratada. La medicina de frontera era rudimentaria. Los médicos escaseaban. Las cirugías se realizaban sin los estándares de antisepsia que hoy damos por sentados. Una caída del caballo podía convertirse en sentencia. Y nadie hablaba de eso en los carteles de reclutamiento. Hay otro costo del que se habla poco, el aislamiento. El oeste no solo alejaba a las personas de las ciudades. Las alejaba de redes familiares, de comunidades consolidadas, de estructuras sociales estables. Una casa solitaria en medio de la pradera podía quedar a kilómetros del vecino más cercano. El silencio no era poético. Era abrumador. Las cartas tardaban semanas en llegar. A veces meses. La soledad afectaba profundamente la salud mental, aunque en ese tiempo no existiera un lenguaje para describirla. Se dice que muchos colonos abandonaron sus tierras no por pobreza inmediata, sino por desgaste emocional. La promesa de libertad tenía un reverso,
responsabilidad total. Y aquí surge otra pregunta que todavía no responderemos. Si el riesgo era tan evidente, ¿por qué seguían llegando? Porque la alternativa en el este tampoco era fácil. Las ciudades industriales del noreste estaban saturadas. Jornadas laborales extenuantes. Salarios bajos. Viviendas hacinadas. Para muchos inmigrantes europeos, la frontera representaba la única posibilidad real de ascenso social. Era una elección entre dos incertidumbres. Y en esa elección se definía el precio. Ahora el sol comienza a caer sobre la pradera. El cielo se vuelve rojo intenso. La silueta de una carreta avanza lentamente hacia un horizonte infinito. Es una imagen hermosa. Pero bajo esa belleza late una verdad incómoda: el salvaje oeste no era un escenario diseñado para héroes. Era un entorno que exigía resiliencia extrema, decisiones arriesgadas y una tolerancia al fracaso casi sobrehumana. Algunos prosperaron. Muchos resistieron apenas. Otros desaparecieron en el anonimato de registros incompletos y cementerios olvidados. Y la pregunta sigue ahí, suspendida en el aire como polvo en contraluz. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar a alguien por la promesa de un futuro mejor? Porque el oeste no era solo un lugar. Era un contrato implícito. Tierra a cambio de riesgo. Oportunidad a cambio de seguridad. Esperanza, a cambio de todo lo demás. Y apenas estamos empezando a entender lo que realmente costaba. Lo que el polvo no deja ver: el oeste no te mataba de golpe. Te desgastaba. Día tras día. Decisión tras decisión. Error tras error. Y mientras las historias heroicas llenaban periódicos y novelas baratas, la realidad cotidiana era mucho más silenciosa y mucho más cruel. Porque el verdadero precio de vivir en la frontera no siempre se pagaba en sangre. Se pagaba en desgaste. En las llanuras de Texas y Wyoming, los grandes ranchos comenzaron a expandirse después de la guerra civil. El ganado vagaba libremente por territorios abiertos, sin cercas. Era la era del open range. Miles de vaqueros guiaban reses durante semanas hacia estaciones ferroviarias en Abilene o Cheyenne. La imagen clásica: un jinete recortado contra el atardecer. La realidad: jornadas de 14 horas, tormentas eléctricas, estampidas nocturnas capaces de arrasar campamentos enteros. Dormían poco. Comían peor. Y cobraban salarios modestos por un trabajo que exigía resistencia física extrema. Pero el golpe más duro no fue humano. Fue climático. El invierno de 1886-1887, conocido por algunos historiadores como el Gran Die-Off, devastó la industria ganadera. Tormentas de nieve brutales cubrieron las praderas. Las temperaturas cayeron en picada. Miles de reses murieron congeladas. Algunos rancheros quebraron por completo. No fue un duelo. No fue un asalto. Fue el clima recordando quién tenía el control. Y aquí aparece otra pieza del rompecabezas: en el oeste, el éxito podía desaparecer en una sola temporada. Mientras tanto, el ferrocarril avanzaba como una cicatriz de hierro atravesando el continente. La finalización del primer ferrocarril transcontinental en 1869, uniendo Sacramento con Omaha, transformó radicalmente la región. Acortó distancias. Aceleró el comercio. Impulsó la migración. Pero también trajo explotación. Miles de trabajadores, incluyendo inmigrantes chinos y veteranos de guerra, enfrentaron condiciones extremadamente duras: explosiones para abrir túneles, frío extremo en las montañas, calor sofocante en el desierto. Los accidentes eran frecuentes. Y muchos nombres nunca quedaron registrados en monumentos. El progreso tenía un costo humano. Y rara vez se hablaba de él. Hay algo más incómodo todavía. El oeste no fue solo un espacio de oportunidad. Fue también un escenario de desplazamiento forzado. La expansión hacia territorios indígenas implicó conflictos constantes. Las guerras indias de las décadas de 1860 y 1870 no fueron simples choques aislados. Fueron el resultado de tratados incumplidos, promesas rotas y presiones económicas. Lugares como Montana y Dakota del Sur fueron escenarios de enfrentamientos que marcaron profundamente la historia de Estados Unidos. Según algunos historiadores, el avance de colonos y compañías ferroviarias hizo
Inevitable el conflicto. Otros sostienen que existieron alternativas diplomáticas que no se exploraron con suficiente voluntad política. No existe una versión única. Pero lo que sí es claro es que el precio del oeste no lo pagaron solo quienes buscaban prosperar. También lo pagaron quienes ya vivían allí. Y esa es una parte que rara vez aparece en los relatos románticos. Regresemos a los pueblos. Las calles polvorientas. Las fachadas de madera. El sonido del piano desafinado en un salón. A simple vista, parecen comunidades vibrantes. Pero la estabilidad era frágil. Muchos pueblos eran bon-tons, crecían explosivamente por un descubrimiento minero, y colapsaban igual de rápido cuando el recurso se agotaba. Casas abandonadas. Negocios cerrados, calles vacías, el oeste estaba lleno de fantasmas en vida. Gente que había invertido todo en una apuesta y lo había perdido casi de la noche a la mañana, y ahora volvamos a la pregunta que sigue flotando desde el inicio. Si el riesgo era tan alto. Si el fracaso era tan frecuente. Si la violencia, el clima y la enfermedad acechaban constantemente. ¿Por qué insistían? Porque el oeste ofrecía algo que pocas sociedades del siglo XIX podían prometer con tanta claridad: movilidad social real. Un hombre sin apellido influyente podía adquirir tierra. Una familia inmigrante podía convertirse en propietaria. Una mujer viuda podía administrar un negocio en una ciudad nueva con menos restricciones sociales que en el este tradicional. No era fácil. No era justo. No era seguro. Pero era posible. Y esa posibilidad justificaba, para muchos, el riesgo. Sin embargo, aquí comienza a revelarse el núcleo emocional de esta historia. El precio real no era solo físico o económico. Era psicológico. Vivir sabiendo que un invierno podía arruinarte. Que una enfermedad podía dejar huérfanos a tus hijos. Que una decisión equivocada podía significar el fin de todo. Esa tensión constante moldeó el carácter de la frontera. Forjó resiliencia. Pero también dejó cicatrices invisibles. El sol se oculta. La calle queda en penumbra. Una lámpara de queroseno ilumina tenuemente el interior de una casa de madera. Una familia cena en silencio. Afuera, el viento golpea las paredes. No hay música épica. No hay gloria. Solo incertidumbre. Y la pregunta vuelve, más fuerte que antes: ¿valía la pena? Porque cuanto más profundizamos, más claro se vuelve que el salvaje oeste no fue una simple aventura. Fue una negociación constante entre esperanza y pérdida. Y todavía falta entender la parte más dura. La que une todas las piezas. La que explica por qué, para algunos, el oeste fue libertad, y para otros, fue una deuda que nunca dejaron de pagar. La deuda invisible. Al final, todo se reduce a una verdad incómoda: el salvaje oeste no fue un lugar. Fue un riesgo permanente. Y ahora sí podemos responder la pregunta que nos ha acompañado desde el inicio: ¿qué estaba dispuesto a pagar alguien por una vida nueva en la frontera? La respuesta es simple. Todo. Con el paso de las décadas, muchos territorios se estabilizaron. Llegaron bancos sólidos. Llegaron hospitales más organizados. Las cercas de alambre de púas reemplazaron el open range. Las ciudades dejaron de ser campamentos improvisados. Pero para que eso ocurriera, generaciones enteras absorbieron el impacto inicial. El oeste fue una fase de transición brutal. Durante los años más intensos de expansión, especialmente entre 1865 y 1890, la infraestructura iba siempre un paso detrás del crecimiento. La ley tardaba en consolidarse. La medicina era limitada. La economía dependía de ciclos impredecibles. Cuando el historiador Frederick Jackson Turner presentó en 1893 su famosa tesis de la frontera, argumentó que la experiencia fronteriza había moldeado el carácter estadounidense: individualismo, autosuficiencia, pragmatismo. Pero esa transformación no fue gratuita. Cada rasgo de independencia tuvo un costo humano. Pensemos en los pequeños cementerios rurales. Cruces de madera inclinadas por el viento. Nombres borrados por el tiempo. Fechas que revelan vidas cortas. Muchos murieron jóvenes no por violencia legendaria, sino por infecciones, partos complicados, accidentes agrícolas o inviernos devastadores.
La esperanza de vida en zonas rurales aisladas era considerablemente menor que en centros urbanos consolidados del este hacia finales del siglo XIX. No era una sentencia automática, pero sí una probabilidad más alta. Y esa diferencia es crucial. También hubo quienes triunfaron. Propietarios que conservaron sus tierras. Empresarios que sobrevivieron al colapso de una mina y diversificaron. Comunidades que resistieron incendios, sequías y crisis económicas. El oeste produjo prosperidad real. Pero aquí está la clave, el sistema favorecía a quienes podían resistir pérdidas repetidas. Quien fallaba una vez, podía intentarlo de nuevo. Quien fallaba 2 veces, comenzaba a endeudarse. Quien fallaba 3, desaparecía del mapa económico. El oeste premiaba la persistencia, sí. Pero castigaba con dureza la vulnerabilidad. Y entonces, todo encaja. La violencia no fue el principal verdugo. El clima no fue el único enemigo. La enfermedad no fue la única amenaza. El verdadero precio fue vivir sin red de seguridad. Cada decisión tenía consecuencias totales. No había amortiguadores modernos. No había sistemas amplios de asistencia. No había margen para errores prolongados. La frontera amplificaba tanto el éxito como el fracaso. La imagen final no es un duelo al atardecer. Es una familia mirando su tierra después de una tormenta, preguntándose si la cosecha sobrevivirá. Es un minero saliendo del túnel sabiendo que mañana debe volver a bajar. Es una mujer administrando sola un negocio tras perder a su esposo por enfermedad. Es resiliencia, sí. Pero también es desgaste acumulado. El salvaje oeste no fue una fantasía heroica. Fue una negociación constante entre oportunidad y pérdida. Algunos pagaron el precio y prosperaron. Otros lo pagaron, y no tuvieron segunda oportunidad. Y ahora que sabemos lo que realmente costaba vivir allí, clima impredecible, aislamiento, fragilidad económica, ausencia de protección, la pregunta final ya no es histórica. Es personal. Si hubieras vivido en 1870, con la posibilidad de reclamar tierra bajo el cielo infinito, sabiendo que podías perderlo todo en un solo invierno, ¿habrías apostado tu vida por la promesa del oeste, o habrías elegido la seguridad limitada, pero más estable, del mundo que ya conocías?